mi comprensión. Eh, Oremos brevemente. Buen Señor, Padre misericordioso, en esta noche oramos para que tu palabra se amplíe en nosotros, Señor, para que lo que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor, podamos explicarlo de manera mejor y más excelente. Y para que tu Espíritu Santo, Señor, cite estos aprendizajes cuando sea necesario, Señor, para la edificación de tu cuerpo. Ponemos nuestros corazones, los postramos delante de ti, oh soberano Dios, porque a ti pertenece esta palabra y solamente tú puedes abrirla a los corazones de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, queridos. Estas clases igual lo bueno es que hemos estado edificando desde las clases anteriores, desde la introducción. Entonces, tuvimos una introducción y ahora vamos a pasar un poco más de la... Hoy vamos a ver específicamente en Teología Sistemática uno. Vamos a hablar de las escrituras, ¿ya? Pero no podemos hablar de las escrituras sin hablar del canon, sin pasarlo someramente. Hay cosas sobre las cuales que son altamente técnicas que no podremos verlas tan en profundidad como quisiéramos porque tampoco corresponden a esta asignatura hacerlo de esa manera, ¿ya? Porque lo interesante de la teología es que todo de alguna manera se va concatenando. ¿Por qué? Porque cuando estudia hermenéutica, en hermenéutica, que son las reglas de interpretación para la Biblia, se vuelve a repasar lo mismo, pero ya a mayor profundidad y así vamos profundizando, profundizando, hasta que vamos adquiriendo un panorama más amplio de todo esto, de todo esto en lo que estamos eh, inmersos, que es la teología cristiana, ¿ya? Los felicito por llegar hasta acá, los felicito por su interés, ¿ya? Entonces hoy veremos bibliología, de biblos, ¿cierto? Biblios de biblioteca. Porque lo que tenemos en nuestra mano, esta herramienta, esta espada que nos dio el Señor, aquí tenemos Antiguo, Nuevo Testamento, es una verdadera biblioteca. No es un libro, no son dos libros, según el canon protestante, son 66 libros entre Antiguo y Nuevo Testamento. No menor, es una verdadera biblioteca lo que llevamos acá. O sea, el Señor en su bendita voluntad quiso dotarnos no de uno, no de cinco, sino de 66. Ahora, ¿cómo se fue conformando esto? Eso es lo que tenemos que ver. Hoy en bibliología veremos, en esta parte de la teología, cómo se formó de alguna manera el canon bíblico, veremos eso. La inspiración de las escrituras un poquito más profundo, ojo, no veremos lo mismo, profundizaremos. Y cómo se verifican las escrituras, porque las escrituras, si hay algo que ataca a las sectas, incluido el Islam, es la escritura. De hecho, los testigos de Jehová, ¿qué es lo primero que dicen? Bueno, es que la Biblia de los cristianos fue manipulada. ¿Será así? Los musulmanes también dicen, es que nosotros tenemos el Corán y el Corán es verdad porque es un solo libro que se mantiene intacto según ellos, ojo, según ellos, desde que Mahoma lo dictó hasta el día de hoy. Entonces veremos estas mentiras y cómo desde la escritura se defiende bastante bien y cómo nosotros podemos también tomar estas herramientas para nuestro ministerio. Entonces, sobre la base, siempre pongo una frase al comienzo, este es Francisco L. Patton, que dice, si sobre las bases de simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, si se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador, luego fueron los análisis históricos inspirados o no, hay de aquel que descuida una salvación tan grande. Porque vamos a afirmar una cosa, hermanos, la fe cristiana es una fe histórica. Histórica por dos razones. La primera razón por qué la fe cristiana es porque la fe cristiana está inserta en la historia de la humanidad.
Por ende, las Sagradas Escrituras están insertas en la historia de la humanidad. Las Sagradas Escrituras llevan un proceso de más de 2000 años conformándose. Más o menos 2000 años tiene el cristianismo en la historia humana. Pero las Sagradas Escrituras se vienen conformando de mucho antes, de mucho antes. Por eso, las Sagradas Escrituras tienen evidencia interna y externa. La evidencia interna de la Biblia es lo que la Biblia dice de sí misma. La evidencia externa es lo que otros autores dicen acerca de la Biblia. Y para nuestra maravilla, para nuestro, o sea, esto es para contemplar la belleza del Señor, porque tanto la Biblia afirma y lo comprueban autores que eran totalmente ateos, de que la Biblia es verdad, de que la Biblia está en la historia y que no es un invento humano, como dicen algunos de los grupos ateístas y las sectas falsas. Como podemos ver, en este proceso la Biblia pasó por muchos miles de años, miles de años, donde primero la Biblia comenzó siendo un relato oral, comenzó siendo oral. Los pueblos semíticos se transmitían la historia del Génesis de generación en generación en una fogata. No sé si ustedes vieron la película Noé, o la película donde aparece el mismo actor de Gladiador que hizo la película Noé. Aunque ustedes no lo crean, esa película tiene bastante asidero tanto en el Antiguo Testamento, pero se basa también en textos judíos antiguos. Los judíos, los pueblos semitas, se transmitían el, mucho del relato de generación en generación. De hecho, no sé si usted alguna vez ha escuchado cómo es el culto de los judíos el día de hoy, porque la Torá o el Tanakh, Torá, Nevi'im, Ketuvim, Pentateuco, o los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos, ¿cierto? Que así dividen su Biblia los judíos. eh, si usted va a una liturgia judía, eso se canta. Y de hecho la iglesia ortodoxa, que es cristiana, todavía mantiene esa costumbre antigua de los semitas, porque hasta el día de hoy los semitas se transmiten la escritura de manera oral. Luego de eso, con Moisés, esa tradición oral, eso que se venía diciendo, Moisés lo toma y lo precipita al texto. Pero eso fue, estoy hablando de procesos, hermanos. Porque Moisés recibió las palabras, recibió las Aseret Adibrot, que son los 10, lo que llamamos nosotros popularmente los 10 mandamientos, pero es Aseret Adibrot, las 10 palabras que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, y escribió en esas tablas. Pero eso no fue lo único escrito, sino que Moisés siguió escribiendo y a Moisés se le atribuye el Pentateuco, los 5 libros. Y ojo, primero fue oral, ¿cierto? Luego Dios mismo escribe en las tablas de la ley. Y después los seres humanos van escribiendo primero en cueros, en pieles. Y por eso los judíos todavía mantienen rollos. Estos rollos se hacen de piel de cabra o de oveja. Se secan, se curan, se pulen hasta que queden totalmente blancos. Y sobre eso después se marcan unas líneas y sobre eso se escribe. Y hasta el día de hoy, quien escribe en el Antiguo Testamento, para los judíos, es una especialización de los rabinos que se llama sofer. El sofer es quien todavía hasta el día de hoy escribe palabra por palabra, letra por letra, cada rollo de la Torá o del Tanaj. Luego de eso, también los judíos no solamente escribieron en ese idioma, luego vino con la llegada del helenismo, cuando ya el imperio griego comenzaba a levantarse por sobre estos países de Medio Oriente, de lo que hoy conocemos como Medio Oriente, con esto del helenismo, el idioma hebreo se fue quedando hacia atrás y fue el idioma griego tan popular y los judíos en los distintos procesos de su diáspora, recordemos que los judíos fueron exiliados muchas veces en diferentes naciones, primero en Egipto, luego tenemos los babilonios, los medopersas, ¿cierto? Y en esos procesos el pueblo de Israel iba perdiendo
el idioma. Increíblemente que los que conservaban el idioma eran los sacerdotes, los profetas, los sacerdotes, porque era la lengua sagrada. Y fue tanto la necesidad de que estos chicos no aprendían hebreo, sino que hablaban el griego, que ahí tuvieron que traducir el Antiguo Testamento al griego, es es lo que se conoció hasta el día de hoy como la Septuaginta, texto que yo tengo, lo tengo por acá. Miles de años después, seguiría este proceso y vendría el Nuevo Testamento, lo mismo. El Nuevo Testamento comenzaría por los evangelios. Estos evangelios los escribirían los primeros, ¿cierto? Luego vendrían las cartas de Pablo, las cartas apostólicas, vendrían los apocalipsis, pero estos ya vendrían propiamente tal en griego. El problema es el siguiente. De los que tenemos del griego, se conservan manuscritos completos y muchos pedacitos de manuscritos. Las sectas falsas dicen, no, pues que hay muchos manuscritos distintos que difieren entre sí. Y no están así. Los cristianos, cuando guardaban las Sagradas Escrituras, hermano, a diferencia de nosotros, las leían, las leían, las leían, las leían, porque tener un libro en esa época era carísimo. Se tenía que escribir a mano. Y quienes tenían la posibilidad de tener un evangelio o tener un texto de la Biblia, lo leían y lo repasaban hasta que lo pudieran memorizar. La iglesia memorizaba las escrituras. Y así tenemos muchos manuscritos, hay manuscritos más completos, otros de pedacito, pero todos apuntan al mismo texto. Hoy en día, si usted puede consultar, existe el Novum Testamentum Grece de Nestlé Aland, donde usted puede ver el texto en griego. Este es Praxis Apostolón. Aquí dice Praxis Apostolón, que es Hechos de los Apóstoles. Y como puede ver, este Nuevo Testamento en griego tiene una serie de anotaciones marginales que son para quienes estudiamos los textos en este idioma y para quienes vamos viendo lo que dice cada manuscrito, porque del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento hay muchos manuscritos porque se copiaba mucho, ¿ya? De hecho, aquí abajo, en estos Nuevos Testamentos griegos, usted puede observar lo que se llama el aparato crítico. Entonces usted busca un texto, disculpe, y uno busca acá todas las variantes del mismo texto, lo que se llaman las familias. Pero no los quiero marear con eso. Bueno, aquí también tiene la Biblia hebraica Stuttgartensia, lo mismo, texto hebreo, este de Yeshaya, a ver, los Salmos en hebreo y con su aparato crítico. Y estos son los textos que se utilizan como base para hacer la traducción bíblica, los textos críticos que se le llama, para trabajar una traducción bíblica. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en las manos? Es una traducción. Yo tengo aquí en mis manos una Reina Valera actualizada, que la utilizan más los hermanos adventistas y nosotros también los anglicanos lo utilizamos bastante. Porque es una Reina Valera que se ha ido actualizando y se ha ido revisando. Es una versión bastante buena. La pregunta es la siguiente. Si nosotros lo que tenemos es una traducción al español, a nuestro idioma, ¿es palabra de Dios? Eso es lo que veremos en esta clase. Cuando se formaron, cuando los judíos comenzaron a recibir los textos, a construir su Torá, habían demasiados textos en la época de los judíos. Entonces los judíos tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que hacer concilio y crear lo que se llama un canon. ¿Qué es un canon? Un canon es una medida, ¿ya? Y este proceso fue complejo, gradual y tuvo
y tuvo lugar de varios siglos, como le había dicho. En el cristianismo, el término canon se refiere a la lista de libros que la Iglesia reconoce como inspirados y autoritativos. En el Antiguo Testamento, el canon prácticamente fue establecido en el segundo siglo antes de Cristo. 200 años antes de Cristo ya ningún judío podía decir, no, es que podemos meter un libro más. No, ya estaba listo. Y Jesús, cuando recibió el Antiguo Testamento, el canon ya estaba nada que hacer, ya estaba hecho. Los profetas, Torá, Neviín, Ketubín, ¿cierto? Mientras que los judíos de la diáspora, como les venía diciendo, particularmente en Alejandría, ya lo que hoy podríamos conocer como Alejandría, Turquía, adoptaron una versión más amplia conocida como la Septuaginta, que incluyó libros, ojo, considerados como deuterocanónicos. Deutero de segundo y canónicos de segundo canon. De ahí viene la palabra deuterocanónico, de segundo orden. Libros que la Iglesia Católica tiene. En el canon católico están los libros de Macabeo, Ruth, Baruch, ¿cierto? Está Abel y el dragón, textos que la Iglesia Católica consideró como canónico, y algunas iglesias orientales también. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, este se desarrolló en el contexto de las primeras comunidades cristianas, hermano, desde el siglo segundo en adelante, porque en el siglo primero los evangelios era el evangelio se predicaba. Los primeros discípulos de Jesús eran todos judíos, no tenían que aprenderse lo que ya sabían de la Torá. Y lo que les venía a enseñar Jesús con el evangelio era la verdadera interpretación de la Torá y el evangelio de Jesucristo. Y eso también fue un tiempo de construcción. Disculpen, que se fue llenando con los textos de los apóstoles y las iglesias fueron también contrastando porque habían iglesias que tenían estos textos, habían iglesias que tenían estos otros textos, pero dése cuenta, qué interesante, porque desde la época de la iglesia primitiva que existen conferencias de pastores, por decirlo así. Y en estas conferencias de episcopos, de pastores y de iglesia, se iban compartiendo los textos que le faltaba a una iglesia y a otra. ¿Ya? Eh, no fue hasta el siglo cuarto que se logró un consenso general sobre los libros que debían incluirse en el canon del Nuevo Testamento. Ojo que estamos hablando aquí del periodo de la iglesia antigua. ¿Ya? Y esto fue influenciado por varios factores. Y aquí volvemos a los mismos personajes de siempre. Aquí, eh, ¿por qué? Porque cuando aparecieron las herejías, fue mucho más necesario que la iglesia cristiana tuviera certeza de qué libros eran. ¿Por qué? Porque las sectas gnósticas en específico, que eran sectas que mezclaban el paganismo de los griegos, los misterios de los griegos, la filosofía griega, con lo que era el cristianismo, ya estaban inventando y creando textos que querían meter en la Sagrada Escritura. O sea, la obra del diablo venía. Entonces fue necesario que la iglesia determinara qué libros sí y qué libros no. Eusebio de Cesarea, que fue un historiador, que de hecho usted puede conseguir el libro de Eusebio de Cesarea en cualquier librería cristiana, ahí atestigua la historia del cristianismo, de los cristianos. También Flavio Josefo habla de la historia de los cristianos, que son autores no cristianos. En el caso de Flavio Josefo, él era judío. Bueno, Eusebio de Cesarea fue uno de los primeros en ofrecer una lista tentativa de los libros, un canon, en su obra Historia Eclesiástica. Ahora, el canon que conocemos hasta el día de hoy fue ratificado en el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo, el canon del Nuevo Testamento, ¿ya? Y aquí podemos ver, ojo que el PowerPoint les va a quedar, hermano, así que tranquilo. Esta información en el y aquí podemos ver que hay cuatro cánones. Ojo. Existe el canon judío que acepta 39 libros del Antiguo Testamento, pero no acepta ningún libro del Nuevo Testamento, es el canon judío.
Existe el canon católico, que acepta 46 libros del Antiguo Testamento, o sea, añade más, y los 27 libros del Nuevo Testamento. Total tienen 76 libros. Es el canon de los católicos. El canon de la Iglesia Ortodoxa, ojo, acepta los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ahí en ese aspecto están de acuerdo con Roma. En cambio, el canon protestante acepta 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Total, 66 libros. Pero, ojo, veamos las coincidencias que tanto los protestantes como católicos y ortodoxos en el Nuevo Testamento, todos solamente aceptan 27 libros. Aunque, y esto es como un chisme santo, se sabe que Lutero, que fue uno de los primeros traductores bíblicos, bueno, primero fue Wycliffe, pero cuando Lutero comenzó a hacer su traducción bíblica al alemán, Lutero tenía problemas por su doctrina de su sola gracia y tenía problemas con Hebreos y sobre todo con Santiago. Porque tanto Hebreos como Santiago, y eso nosotros lo entendemos ahora entendemos eso, hablan de que, por una parte, Romanos afirma la justificación por la fe, que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? En cambio, Hebreos y Santiago hacen un retruécano, porque su público era distinto. Los romanos son romanos, más cercanos a nosotros, no judíos. Pero quienes hablaban a los judíos les decían, sí, es por fe, pero demuestra tu fe mediante lo que tú haces, tus obras. Esa es otra discusión. Pero tanto es verdad que la fe, sola fide, es por sola fide que nosotros nos salvamos. Pero esa fe en nosotros produce frutos. Y ese fruto son obras. Pero esas obras no nos justifican a nosotros. Nos justifican la fe. Porque nosotros no podemos añadir nada a la obra de Jesucristo. Él ya lo hizo todo perfecto, todo por nosotros. Pero ojo, ojo, esa fe que reside en nosotros debe producir frutos de arrepentimiento, dice. Y esos frutos son las cosas que hacemos. Aunque no nos justifiquen, las hacemos en agradecimiento. No como la otra iglesia católica, como la iglesia romana, que lo hace para justificarse. No sé si se va entendiendo un poquito. Eh, Ahora, atendiendo a la pregunta, entonces, ¿qué hacemos con esta Biblia? Si esta Biblia se ha formado tantos años, si esta Biblia se ha formado por tantos años, ha pasado por tantas culturas. Ojo, hermanos, aquí donde yo voy a empezar a recomendar libros, así que atento. Hay un libro del hermano Gordon Fee que se llama La lectura eficaz de la Biblia, y hay otro que se llama, que se los recomiendo, Cómo leer la Biblia eficazmente. Y es un texto que está casi gratis, es muy barato, pero está hecho por un erudito que nos quiere mucho los pentecostales, que nos quiso mucho en realidad. La lectura efectiva de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, siendo palabra inspirada por Dios, pasó por distintas culturas, por distintas lenguas, distintos tiempos, distintas culturas. Y esto es maravilloso porque dense cuenta que a pesar de ser tan antigua y pasar por tantas culturas y por tantas situaciones y hablando a diferentes gente, nos habla a nosotros el día de hoy. Y eso es la providencia del Señor. Eso significa que este texto es inspirado por Dios. Habíamos hablado. Y esto es una doctrina cristiana, ¿ya? La doctrina de la inspiración, según se enuncia, la palabra es muy sencilla. O sea, veamos las afirmaciones que podemos encontrar en las escrituras sobre su validez y su inspiración. Perdónenme, queridos. Primero, la Biblia es divina y no meramente humana. Un movimiento que ha venido a atacar y le ha hecho mucho daño a todas las iglesias, sobre todo a las iglesias históricas, ha sido el modernismo o el liberalismo teológico, ¿ya?
Y este modernismo teológico, si bien tuvo algunas cosas positivas, también tuvo muchas cosas muy negativas. Porque el modernismo lo primero que vino a atacar fue que la Biblia, fue a interpretar la Biblia como cualquier otro texto, como cualquier otro texto no inspirado. De hecho, algunos se atrevían a decir que la Biblia tenía el mismo nivel que el libro Moby Dick y que tanto de la Biblia como de Moby Dick podían sacar lecciones morales. Porque vino todo un movimiento en el siglo XVIII, siglo XIX, de un racionalismo crítico que quiso sacar a lo que se le llamó la desmitologizar la Biblia, porque decía que los relatos milagrosos de la Biblia eran mitos, mitos. Y al decir que los relatos de la Biblia, que los relatos que están escritos en la Biblia son mitos, ¿acaso no suena como que le está bajando calidad y su lugar que corresponde? Son mitos. ¿Y de los mitos qué sacamos nosotros según los modernistas? Sacamos lecciones morales. Es decir, para ellos, la palabra de Dios, lo que para nosotros es palabra de Dios, era simplemente lecciones morales de muchos pueblos, una compilación. En cambio, nosotros los conservadores afirmamos que no, la Biblia es divina, no meramente humana, aunque haya sido escrita por humanos, su origen es divino. Y ahí es donde hablamos de la doctrina de la inspiración, revelación, inspiración. Es decir, como habíamos hablado en el otro curso. Alguien tenía la mano levantada, ¿cierto? ¿No? Ya seguimos, seguimos. Yo la levanté, profe, pero fue por un detalle nomás, pero que no va al caso. Usted nombró el tema de Ruth, pero yo creo que se refería a Judith Ah, perdón, Judith, sí, como sí, libro, como sí, libro deuterocanónico. sí. Pero es interesante, eh, Ruth, porque Ruth, bueno, ya sé, ahí me desvío, porque de Ruth nace una fiesta que no es bíblica, pero es bíblica, que es la fiesta de Purim. Pero ya eso Esther, para otro tema. Esther, perdón, Esther. sí, sí. Perdón, Y ahora, no tiene la palabra Dios también, que es un tema que algunos han cuestionado. claro, el canon del Antiguo Testamento, ojo que se discute todavía el día de hoy, aunque nosotros los que somos conservadores no lo discutimos, porque nosotros creemos que hay algo divino en la construcción del canon. Fue voluntad de Dios. Nosotros creemos en la divina providencia. Aunque suena católico, porque los católicos hablaron mucho tiempo de eso, pero eso es doctrina protestante. Nosotros creemos que Dios proveyó en su misericordia la preservación de las escrituras y del canon para que nosotros lo pudiéramos tener hasta el día de hoy. ¿Ya? Eh, entonces, ¿por qué decimos nosotros que la Biblia es divina? Porque los modernistas comparan la inspiración de los escritores sagrados con lo que se llamaron ellos mismos clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Shakespeare, Cervantes, genios de literatura. Y los modernistas, cuando hablan de los autores de la Biblia, hablan de genios religiosos, bajando la calidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia es divina, ¿ya? Segundo, única y no común. Algunos dicen que, y aquí confunden inspiración con la iluminación. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes. Es decir, la palabra le habla a los creyentes. Para nosotros es palabra de Dios. Nos habla a nosotros, a quienes creemos. Y les facilita comprender verdades divinas y afirman que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos lo que habíamos visto en las clases de introducción. El Señor permitió en su divinidad, se ha revelado al ser humano en palabras que el ser humano pueda comprenderlo. Esa es voluntad de Dios. Por lo tanto, la escritura es conspicua. Esa palabra poco se dice, pero esa es una doctrina evangélica. La conspicuidad de la Biblia, es decir, que la Biblia en todo lo que es para nosotros en fe, conversión, vida espiritual, vida cristiana, vida, es conspicua.
puede ser entendida más allá de cualquier texto original, porque las traducciones son, per- eh, pueden variar en algunas palabras, en algunas definiciones o afinar mejor sus traducciones, pero la verdad sigue siendo la misma, hermanos. Y en esto en esto es fe. Porque alguien te va a decir, bueno, pero dame la evidencia. Esa es la evidencia, porque este texto es un texto también de fe. Te da evidencia, pero es un texto de fe. Si tú no quieres creer que la Biblia es palabra de Dios, bueno, quien no quiere ser convencido no va a ser convencido nunca. Por eso les dije anteriormente, la escritura no parte en Génesis afirmando la existencia de Dios ni la validez de Dios, porque la escritura parte asumiendo que quien se acerca a ella cree, porque es la llave para entrar a las Sagradas Escrituras. ¿Qué tipo de inspiración llevó a los escritores de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, a escribir? Porque sobre la inspiración también hay debate. ¿Cómo Dios inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? ¿Les dictó palabra por palabra? ¿Les dictó literalmente cómo debían ser? ¿Les habló a su corazón? ¿Cómo fue? Nosotros afirmamos que la inspiración no significaba en sí un dictado necesariamente, sino que los escritores eran poseídos, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios para poder escribir en la voluntad de Dios las porciones de la Sagrada Escritura. Pero hay porciones de la Escritura que sí afirman desde las mismas Escrituras que fueron dictadas de manera literal. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Qué dice la Biblia de los 10 mandamientos? Literal. Dios lo dijo. La oración, el Padre Nuestro, Cristo lo dijo. Maestro, enséñanos a orar, porque todos los rabinos tenían distintas oraciones, algunas más pomposas, otras más sencillas. Y Cri- Perdón. Y Cristo mismo nos da el Padre Nuestro. La misma palabra inspiración excluye la mera acción mecánica, ¿ya? Y la acción mecánica excluye la inspiración, porque para que algo sea inspirado tiene que estar vivo, y Dios habló al corazón de personas vivas. Ojo, la misma palabra inspiración excluye esta cuestión mecánica, porque si Dios dictara de manera mecánica, ¿para qué el hombre? ¿Para qué el ser humano? Simplemente toma cualquier cosa para que escriba. Por ejemplo, un empresario no inspira a su secretaria cuando le dicta una carta. Dios no habló por medio del hombre como hablaría por medio de un megáfono. Fue su espíritu divino que usó las facultades de los seres humanos, de los autores inspirados, ¿cierto? Produciendo así un mensaje perfectamente divino, ¿ya? Ojo que esto después le puede leer, recuerde, conmigo usted me puede consultar, yo le puedo recomendar libros, pero aquí estamos hablando de este tema, esto ya es teología propiamente tal. Disculpen, voy a inhalarme. Por eso hablamos de inspiración, porque fue el Espíritu Santo que usó las facultades de los autores, ¿cierto? Produciendo así el mensaje escrito, que es la palabra del Señor, sigue siendo palabra del Señor, ¿cierto? Aunque el Señor haya utilizado a Moisés, a Isaías o a Pablo, ¿cierto? No fue literal textual, los inspiró, los utilizó a Moisés con su lenguaje, con su cerebro, con su mente. Así funcionó, operó el Espíritu Santo y es el consenso de la iglesia mayoritario, ¿ya? Por eso nosotros afirmamos que la Biblia es palabra de Dios, porque a pesar de que ella ha tenido tantos autores y autoras, hay un par de autoras, sigue siendo palabra de Dios inspirada. Y aquí donde nosotros somos arminianos, ya somos wesleyanos, generalmente todos los hermanos pentecostales seguimos esa línea. Porque aquí se habla de la cooperación divina y humana en la producción de un mensaje inspirado, que es evidente, ¿ya?
Ahora, según la cuarta afirmación, ¿esta inspiración, esta revelación, es completa o parcial? Hay autores que afirman que la inspiración es parcial, es decir, hasta cierto punto. Dicen que aquí estoy hablando de teorías, hermanos, que esto es debate, ¿ya? Hay algunos que afirman que ¿qué tipo de inspiración es esta? Algunos afirmaron que la inspiración es parcial, es decir, que los escritores fueron preservados del error en todos los asuntos necesarios para la fe, para la salvación. Debemos afirmar, eso sí, que la Biblia es inerrante en todo lo que afecta para la salvación. ¿A qué me refiero? A la conspicuidad. Sea la traducción que sea, se preserva siempre lo necesario para la salvación. Esta es su herramienta para predicar. ¿Qué predicamos en nuestro púlpito? Jesucristo, la salvación. Entonces, desde la teoría de la inspiración parcial, es decir, que los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. ¿Y por qué estamos afirmando esto, hermano? Vuelve lo mismo. Génesis. Y hablo harto de Génesis porque estuve 2 años investigando Génesis para hacer mi tesis. En Génesis encontramos que la visión que tenía Moisés con respecto a la cosmología, es decir, al mundo y cómo se dividía el mundo, era la visión de la época, porque Moisés pensaba que la Tierra era el centro del universo, ¿cierto? Y Moisés pensaba que la Tierra era el centro del universo y había una cúpula arriba, hablemos de las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿ya? Pero si nosotros lo confrontamos con la ciencia dice no, la ciencia dice que es en geoide, ahora se habla de un geoide, cierta forma, qué sé yo. Ahora, ¿eso significa que Moisés erró? No, hermano, ojo, que esto es pregunta de un... Esta es la típica pregunta que te hace un universitario, que un hermano que va a estudiar a la universidad y después vuelve, después que los profesores le quisieron votar su fe, es la típica pregunta. A ver, porque las escrituras no son textos de ciencia, son textos de fe. Porque si el Señor hubiera querido enseñarnos ciencia en sí, ciencia pura, de partida la ciencia es un invento humano. El ser humano necesitó crear la ciencia. Las ciencias que conocemos ahora, ciencias duras, ¿cierto? Eso no significa que estén fuera del orden de Dios porque nada sale del orden de Dios, ¿ya? Sino que estamos hablando que la Biblia contiene la palabra de Dios. El problema es que esta teoría, es decir, de la inspiración parcial, nos sume en la incertidumbre, pues ¿quién puede juzgar de manera inerrable qué es esencial para la salvación y qué no lo es? ¿En dónde se encuentra la autoridad infalible? Y si la historia de la Biblia es falsa, luego la doctrina no puede ser verdadera, pues la doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. Finalmente, las Sagradas Escrituras mismas reclaman, ojo, ojo, porque esta es la teoría, pero la Biblia misma reclama de sí inspiración completa y plena. ¿Por qué? Una evidencia es que Cristo y sus apóstoles aplican en término palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento. Y ojo que esto es teología evangélica. Toda la palabra de Dios, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Y quién lo atestigua? Las Sagradas Escrituras. Y Cristo dijo que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Entonces, cuando afirma que es palabra de Dios, está diciendo que es verdad. Pero es verdad en el sentido de la salvación y de la relación de Dios con el hombre. Ahora que hayan ciertas contradicciones, porque también tenemos que abrirnos al misterio, no significa que sean contradicciones completas. Significa que a lo mejor el raciocinio humano no ha llegado a entenderlo, porque de Dios, ¿qué se sabe?
Nosotros no sabemos de Dios los pormenores, no sabemos cómo Dios unió los átomos, no sabemos cómo Dios creó el universo, no sabemos cómo Dios creó la materia oscura. Se está estudiando. Pero el tema de la Biblia no es la materia oscura en sí. El tema de la Biblia es creer en Dios y caminar con Dios para salvación. En esto no hay error y no hay contradicción y toda traducción es lícita. No sé si me entienden. Porque los chiquillos toman estos argumentos que muchas veces de la universidad y les dicen, no, pero es que la Biblia tiene contradicciones. A ver, sí, aparentes contradicciones. Pero la Biblia es palabra de Dios. La Biblia contiene historia, pero no es un libro de historia. La Biblia contiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. La Biblia contiene filosofía, pero no es un libro de filosofía. Es un libro de fe. La palabra de Dios para nosotros, para toda suficiente para nuestra vida y conducta y salvación, y que nos lleva a salvación en Cristo. De acuerdo con otro punto de vista, aquí yo estoy contrastando puntos de vista. Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, inspiró a los hombres y los dejó librados a su propio criterio. ¿Ya? Pero hay un problema. Si esto fue así, ¿qué hacemos con Hebreos 1:1? Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas. En, si no, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Nosotros, los que somos conservadores, afirmamos que la palabra de Dios es inspirada completamente, es inspirada no conceptualmente, sino que es inspirada en todo lo necesario para salvación. Disculpen, hermanos, que sea tan enfático porque tampoco tengo tiempo para hablar de las distintas escuelas teológicas y liberales que están atacando esta doctrina. ¿Ya? Más bien me estoy centrando en que conozcan esta doctrina. Y si necesitan seguir profundizando, hermanos, por favor, cuenten conmigo y les voy a seguir recomendando libros. ¿Ya? Ahora, eso es la evidencia externa, pero la Biblia misma afirma ser inspirada. El Antiguo Testamento reclama haber sido escrito por inspiración especial de Dios. El vocablo, cuando Dios dice, y dijo Dios, o su equivalente, se emplea más de 2600 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En la historia, la ley, los salmos y las profecías afirma que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Entonces, ¿qué tipo de inspiración creemos los evangélicos? En la inspiración especial de Dios. Dios inspiró a personas para que escribieran sobre su verdad. Cristo mismo endosó el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con las enseñanzas. Es decir, si Cristo aprobó el Antiguo Testamento, por eso lo tenemos en nuestro canon los cristianos. Porque aunque no lo crean, hubo un movimiento del siglo XVII que se llamaba el movimiento antinominiano. Y los antinominianos estuvieron a punto querían sacar todo el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Porque decían, no, eso es para el pueblo de Israel. Pero hay un problema. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento, diciendo que no lo vino a abolir, sino que lo vino a cumplir y a darle su interpretación correcta. Hermanos, cuando ustedes tengan un problema de interpretación, hay dos actitudes que nosotros debemos tener claras en nuestro corazón. Primero, Jesucristo es quien da la interpretación correcta. Entonces, primero debemos conocer muy bien lo que dijo Jesucristo, su sagrado evangelio, para poder desde ahí interpretar todo el resto de la Biblia. Cuando se habla de una interpretación cristocéntrica, estamos diciendo, como Jesús es nuestro Maestro, como Jesús es nuestro Señor, Jesús nos va a dirimir las controversias y las cosas que nosotros, en nuestro limitado entendimiento, consideramos oscuras. Y dando pie a esto, queridos hermanos, y es por eso que a mí me duele tanto y me da rabia cuando los hermanos evangélicos buscan a judíos
para que los judíos, creyéndose súper sapientes del Antiguo Testamento, quieren enseñarnos a nosotros lo que es revelación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando a usted le dicen, vamos a un curso de raíces hebreas de la fe, usted no tiene por qué estudiar las raíces hebreas de la fe, porque usted es cristiano como yo. A nosotros no nos interesan las raíces hebreas de la fe, a nosotros nos interesan las raíces de Cristo. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la fe? Somos cristianos, no judíos, no musulmanes. Ahora, reclama para sí el Nuevo Testamento este tipo de inspiración. ¿Qué nivel de inspiración tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Y el eje que une a la palabra de Dios Antiguo y Nuevo Testamento vuelve al mismo, Jesucristo, Hijo de Dios. 100% Dios, 100% hombre. Él es la unión. En todas partes del Nuevo Testamento se declara su autoridad. Se, si el Antiguo Testamento es inspirado, también lo es el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo, quiero que sepan esto, hermanos, Pablo, en su griego incluso fue un autor muy sofisticado en su teología. Y de hecho, Pedro, que era un pescador, era una persona muy sencilla. Pedro afirma la autoridad de los escritos de Pablo, al mismo nivel que los escritos del Antiguo Testamento. Y tanto Pablo como los demás apóstoles afirman hablar con autoridad de Dios. Por eso es tan importante entender el lugar de los apóstoles en la historia divina. Porque si alguien aparece diciendo, yo soy apóstol, hola, soy el apóstol tanto. Ese tipo está diciendo, hola, yo también puedo establecer doctrina. Y el canon en el Nuevo Testamento con los apóstoles se cerró. No hay más textos. De hecho, hay una cosa, hay una frase muy dicha en los púlpitos últimamente que dice que el libro de los Hechos del Apóstol está abierto, ¿cierto? Porque la historia de la iglesia se sigue escribiendo, lo cual es mitad verdad y mitad mentira. O es verdad completa o no es verdad. Porque si bien el libro de los Hechos de los Apóstoles corta abruptamente y la historia de la iglesia sigue existiendo, ¿cierto? Eso no significa que alguien tenga autoridad para seguir escribiendo más Nuevo Testamento. Y es ahí la importancia de conocer el canon. Y es ahí la importancia de conocer estas doctrinas bíblicas. Porque en el fondo nosotros utilizamos en la pastoral esta teología para poder proteger al rebaño, la grey de Dios, de estos errores que les llevan a abusos y a muerte espiritual. Insisto, quien afirma decir soy apóstol se está poniendo a este nivel. Y eso es muy peligroso. Ni judaísmo, ni apostolismo moderno. Nosotros no le debemos nada a los judíos. Sí, algo le debemos. Jesucristo vino de ese pueblo. Pero luego la cosa pasó hacia nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Porque usted puede ser muy judío, pero si no ha confesado a Jesucristo y no le ha seguido, y no se ha bautizado, y no le ha seguido, y no ha tenido una vida de fe, usted puede ser muy judío, pero no tiene a Cristo, no se va a salvar. Ojo con eso, hermano. Porque hoy en día anda mucho judío. El Talmud dice que el judío que le miente al gentil, al goy, que es una palabra despectiva, casi de perro, no le es contado por pecado. ¿Vamos nosotros a confiar en quienes creen en sus textos que dicen sagrados, como el Talmud, que nos pueden mentir a nosotros libremente, sin tener pecado? ¿Vamos a seguir llenando los bolsillos de limud? No, queridos, no, queridos. Hermano Cristian, Sí, bien cortito. Cuando habrán el llamado
a bendecir, es llamado a bendecir a todas las naciones. Y por ahí los mismos herederos de Abraham, fue el pueblo judío, no lo entendió. Siempre fue el deseo del Señor bendecir a todas las naciones, no que Amén. se transformaran en una especie de ostra cerrada y no lo entendieron. Así que fue una tremenda equivocación que el Señor en el fondo se divorció de ellos, porque ellos fueron los que en el fondo le fallaron el pacto. De hecho, Dios, ojo que esto es muy interesante, querido hermano. Tanto los dispensacionalistas como los de la teología del pacto afirmamos lo mismo, solamente que con distintas palabras. Porque Dios ha demostrado tener una conducta que es lineal en toda la Biblia. Dios siempre, cuando se ha relacionado con el ser humano, ha sido mediante pactos o lo que se llama oikonomías. Bueno, eso es para otro tema. Pero ojo, y nosotros, en nuestro pacto es el nuevo pacto. Por eso muchas iglesias evangélicas, desconociendo que estamos en el nuevo pacto, utilizan rúbricas y cosas litúrgicas del judaísmo, lo cual no corresponde. Oye, yo he visto pastores utilizar talit gadol o talit katán, que son como esos mantos de oración. No nos corresponde. De hecho, la Biblia, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que eso es deshonroso para el hombre, porque el hombre revela la gloria de Dios. ¿Y por qué estamos añadiendo doctrina de judíos si nosotros somos cristianos? ¿Puedo decir De, algo? de hecho, hermano Patricio, dígame. Sí, lo que pasa es que traté de buscar la manito, no la encontré, por eso entré directamente. Yo quiero expresar a lo mejor algún tipo de sentimiento respecto a este tema que usted está mencionando, porque a Ujú. lo mejor no necesariamente eh, puedo tener un símbolo de una menorá o una bandera de Israel en mi iglesia. No necesariamente pienso que significa que yo soy o tengo creencias judías, sino que yo sé que entiendo que en muchas iglesias evangélicas se tienen estos símbolos, pero de alguna manera expresan amor hacia aquel pueblo de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Consideración por Israel, oración por Israel, para que conozcan a Cristo, para que se puedan conocer acerca de la gracia. No necesariamente pienso que es algo que quieran judaizarse. Yo creo que esta iglesia tiene muy en claro lo que Ah, apóstol Pablo decía cuando le decía sí. a Pedro, ¿por qué finges y por qué quieres que estos ¿cómo es la palabra? Judaizante. Pues, Judaizantes. Sean judaizantes si tú participas de los gentiles. Entonces yo creo Ah, que sí, sí, sí. esta iglesia en el fondo, más que querer introducir esta simbología o esta liturgia o palabra desde la perspectiva judía, lo que están expresando a lo mejor es un amor hacia Israel. Entonces debiéramos a lo mejor tener un poco de cuidado al decir o asegurar que a lo mejor todas estas iglesias lo ven desde ese punto de vista. A lo mejor, no sé si hay algún otro hermano que quiera opinar al A ver, respecto. permítame, permítame. Una cosa muy distinta, una cosa es tener amor, porque la misma Biblia dice, si ellos se desviaron y si ese desvío fue la salvación para el mundo completo, imagínense cómo va a ser su redención. Porque ellos se desviaron, sí, pero gracias a esa desviación hubo un espacio para nosotros. Y bendecir a Israel, orar por Israel, es bíblico y es querido por Dios. Y es bueno, gracias hermano Patricio, porque aquí vamos a dar balance. Yo a lo que me refiero es con el judaizante, porque aquí en el sur tenemos grupos que comenzaron con Talit Gadol. El Talit no es para nosotros. Luego un shofarot, bonito. Oye, ¿qué pasa si que celebramos Purim? ¿Qué pasa si celebramos Rosh Hashanah? ¿Qué pasa si celebramos esto? De hecho, una persona que era amigo mío hizo la conversión al judaísmo, terminó negando a Cristo. Aquí hay que afirmar que la fe cristiana es una fe de balance, ojo. Y gracias, hermano Patricio, por hacer esa observación, porque una cosa,
Nosotros tenemos que bendecirlo. No está mal de repente tener algunos símbolos. Un ejemplo, la menorá representa, está representada está presentada en el Apocalipsis. Y eso conocer ciertos elementos litúrgicos, conocerlo está bien. Pero otra cosa es ser judío o querer apuntar hacia allá. Es un tema de identidad a lo que apunto. ¿Ya? Eh, pero nosotros, a todas luces, querido hermano, no somos israelitas y nuestro pacto es otro pacto, es el nuevo pacto. Y que Dios se apiade y que venga bendición sobre ese pueblo de Israel. Pero ojo, nosotros no lo somos. Amén. Amén. Bien, hermano Víctor Acosta tiene la mano levantada. Sí, aquí está. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Se escucha bien, cierto? Porque estoy con el audio del vehículo. Sí, sí, se escucha bien. Ya. Bueno, pues yo estoy en el trabajo, estoy de turno, pero el tema es algo que lo habíamos venido conversando con mi esposa hace mucho, mucho rato. Hace un tiempo atrás fui a una vigilia acá en Rengo, no voy a decir la iglesia donde fui. Y había un pastor que tenía en su iglesia, lo hacía llamar un judío, y era un chileno nomás que se había casado con una persona que tenía doctrina judía. Lamentablemente, y yo lo digo lamentablemente desde mi postura, desde mi eh, escaso conocimiento, este varón, este hombre, este pastor, empezó a judaizarse, ¿ya? Todos los días viernes hace ¿cómo se llama esto? El Kabbalah Shabbat. El, Se el preparan Shabbat. para el Shabbat. Sí, ¿Ya? se prepara todos los días viernes y se ponen Kipá. la kipá, se ponen Kipá o Yarmulke. tan igual que el pastor Sid. Le falta puro gritar. Gloria al Ya, Señor. ya. Pero Eh, ojo, ojo, permítame. Aquí hay una cosa que es válida que nosotros, ojo, y aquí, hermano, yo voy a ser bien sincero. Discúlpeme si me permite. Hay iglesias cristianas que observan sábado y hay iglesias que observan domingo. Así ¿Ya? es. Ojo, las iglesias que observan Shabbat no dejan de ser cristianas. Son cristianas porque hay iglesias históricamente, hasta el día de hoy, la iglesia, hay partes de la iglesia que han seguido queriendo ser fiel al Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando voy al Nuevo Testamento en griego, podríamos hacer algún día ese estudio, en griego, cuando se dice, muchas veces cuando Casidoro de Reina tradujo como día de reposo, en griego literal dice Shabbat o Sabatón, ¿ya? Ojo, hay otra iglesia que eligieron el domingo como día de adoración. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha creído siempre ha afirmado que el día de la resurrección de Cristo fue el día domingo. Ahora, y aquí esto es lo interesante y lo importante de formarnos, porque así nosotros vamos afinando nuestras perspectivas. Porque si un hermano, si un grupo de iglesias decide adorar el día sábado, no está nada malo. Porque de hecho les cuento, hay iglesias anglicanas que deciden adorar los días sábados. Yo pertenezco a la iglesia que adoramos los días domingos. El apóstol Pablo dio balance sobre eso, dijo, quien observa esto y quien observa esto, si lo hace para el Señor, si lo hace sinceramente, amén. Pero una cosa es adorar el día sábado según su conciencia y otra cosa es usar un ceder, un ceder. ¿Qué es un ceder? Es un librito litúrgico judío. No lo tengo, tenía un ceder que me regaló un judío. Y en ese ceder ellos utilizan con su manera, de su manera, porque eso no es cristiano. Pero ojo que en la iglesia cristiana siempre han convivido las dos posturas. Pero profe, en ese sentido, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día que guardan el sábado. Es que los dentistas del séptimo día, querido hermano, tienen antecedentes muy antiguos. Lo que pasa es que son controvertidos primero, porque los tratados Chic, eh, el tipo que creó los Chic Publication fue un ex adventista que salió mal de la iglesia adventista y los difamó, y los difamó bastante mal. Ahora, que los adventistas tienen el linaje de White, sí, yo no la recomiendo tampoco, no la leo, pero los adventistas el día de hoy se han centrado más en las escrituras.
Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a tener una posición eh, centrada. Porque la iglesia cristiana siempre han habido facciones que han adorado, insisto, el día sábado, el día domingo. Y por eso nosotros estamos aquí formándonos, porque tenemos que aprender también los balances y también tener perspectiva. Ojo que aquí yo no le estoy imponiendo, sino que yo estoy como docente dando perspectivas. ¿Es válido que una iglesia adore un sábado? Es válido. ¿Es válido que una iglesia adore un domingo? Por supuesto que es válido. Lo que no es válido, para nada, queridos hermanos, es hacer lo que hacen los judíos. Porque usted no va a ir a una sinagoga el Shabbat. Usted va a adorar en su iglesia. Pero hay gente que básicamente ha querido convertir a la iglesia en una sinagoga y ahí hay un problema. Eh, con esto termino, mi querido pastor, con esto Dígame, termino. hermano. Eh, la pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente. Eh, nosotros como hermanos cristianos, líderes muchas veces, al adoptar estas enseñanzas judías, bueno, ya muchos tienen las banderas israelitas, los menorá en los púlpitos. Como decía nuestro hermano Cristian, muchos lo hacen de buena fe, pero a otros le dan un tema de adoración a eso. Eh, pero para nosotros como cristianos, el adoptar esas enseñanzas, por ejemplo, el ponerse, estar en el culto con la equipada, ponerse el velo para orar, ¿estamos adoptando ahí tradiciones judías? Sí, eso es judaizar. Eso es judaizar. Sí, eso es judaizar. A ver, a ver, y aquí con esto voy cerrando porque ya vamos Gracias, cerrando la... gracias. Por eso es necesario conocer la historia del cristianismo, la teología del cristianismo, para poder distinguir. Porque muchas veces nosotros los cristianos hemos sido muy, pero muy injustos con otros grupos cristianos. Y también muchas veces hemos sido demasiado dadivosos con grupos que no son cristianos. Los adventistas del séptimo día, de hecho, participan del Concilio Mundial de Iglesias porque ellos son una iglesia cristiana. ¿Tienen particularidades? Todas las iglesias tienen particularidades. La delgada línea, queridos hermanos, está en el libro de Hebreos. ¿Qué explica el libro de Hebreos? Explica que todo aquello que Dios dio en el Antiguo Testamento es sombra y reflejo de lo que habría de venir. Y esa es la visión cristiana. Perdón, y esa debiera ser la visión cristiana de estas cosas. Si en tu iglesia alguien ofrenda una menorá, amén, gloria a Dios. Y si ustedes tienen una menorá, amén, gloria a Dios. Pero si tú entiendes que esa menorá representa algo más profundo que es Cristo, esa es la visión cristiana. Pero si tú tomas la menorá, esta que es como este candelabro de siete, algunos de 12 brazos, y dices, no, pues que la menorá, y comienza a pensar en celebrar, no sé, por la fiesta de Hanukkah, delgada línea. Y aquí el llamado, queridos hermanos, es a conocer la historia del cristianismo y a conocer también la doctrina de la iglesia a la que pertenecemos. Porque también nosotros también estamos sujetos a lo que las doctrinas de nuestra denominación, ¿ya? Eh, y aunque suene que esto es difícil, no es tan difícil, hermano. Este tipo de conversaciones son conversaciones necesarias, porque muchas veces hemos excluido a hermanos que de buena conciencia han querido guardar sábado. Ni un problema con eso, porque está en la Biblia. Y los hermanos que observamos, de hecho, en la iglesia anglicana se observa sábado y domingo. El sábado hacemos estudio bíblico, adoramos, y el domingo adoramos y celebramos la Santa Cena. Hay iglesias que celebramos la Santa Cena todos los domingos, nosotros. Y hay iglesias que lo hacen 2 veces al año, 3 veces al año. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, si se hace, hágase para edificación. Y si usted quiere vacunarse usted, así a la vena, o quiere vacunar a la congregación en contra de no judaizarse, pero sí mantener un sano amor al pueblo de Israel, está Hebreos. Y en la carta a los Hebreos, que se le atribuye al apóstol Pablo, está el balance y está una interpretación más balanceada.
La Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia da balance a sí misma. El problema, hermano, es que si yo, un ejemplo, si estábamos conversando con el hermano Patricio que puso su punto de vista, que me dio balance a mi punto de vista. El problema es que muchas veces nosotros cuando hablamos de este tipo de distinciones, peleamos. Y muchas veces en estas peleas mandamos al infierno a un hijo de Dios o una hija de Dios. Y es aquí donde se recuerdan que uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento. Y el discernimiento se ejerce. Y el discernimiento, querido hermano, y vuelvo a lo mismo, aquí usted puede ejercitarlo. El judaizarse siempre, siempre, queridos hermanos, ha sido uno de los riesgos del cristianismo. Porque tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento. Lo importante es que en el centro de nuestra lectura y en el centro de nuestra vida esté Cristo. ¿Ya? Y esto, y con esto ya voy cerrando porque tampoco me da la garganta. Voy a responder dos dudas, ¿sí? El hermano Sergio, por favor. Sí, bueno, en realidad, para ir cerrando, como dice usted, mire, como dice usted, la línea es muy delgada con respecto al tema. Sin embargo, la problemática que puede existir es que si hay un hermano estudiando una teología que no es cristiana y que es ortodoxa con respecto a la liturgia que se maneja en las iglesias pentecostales, lamentablemente ahora, en este momento, está siendo atacado como, por ejemplo, decir y descontextualizar la venida del Espíritu Santo en vivo, en una forma tangible, lo que hemos experimentado. Ellos dicen esto, fíjese bien, dicen ellos, no, pastor, usted no está hablando del Pentecostés, el Pentecostés es otra cosa, es una fiesta judía, usted está en error, están todos fracasados, todos los pentecostales que practican la teología cristiana están mal. Este tipo de gente la hemos tenido mi pastor acá, ¿por Ujú. qué? Porque usted mismo dijo, son temas, perspectivas, si nos ponemos en balance, y también nótese que si nosotros apartamos, claro, fue Dios quien escogió una fiesta judía para derramar su Santo Espíritu y adjudicarnos, entre comillas, el nombre del Pentecostés en nuestras vidas. Por eso Amén. nosotros dentro de un púlpito, digámoslo así, predicamos el Pentecostés, yo vivo el Pentecostés, pero viene este tipo de personas y ¿qué quiere hacer? Desarculizar desde el inicio, desde su etnia, este tipo de término, mi pastor. No sé si me explico bien. Sí, se explica bastante bien. De hecho, hay un libro, queridos hermanos, que yo estoy escribiendo un artículo en contra de ese libro, de John MacArthur, que se llama Fuego Extraño. Hay todo un movimiento que es en contra de Pentecostés, que es de The Gospel Coalition. Ahí está MacArthur, está Sproul, está Paul Washer. Hay un libro que es, ¡ay, es terrible! Que se llama 95 tesis para la América Latina de Miguel Núñez. Ese movimiento, esa secta, porque es una secta, que son bautistas, entre bautista y presbiteriano, una cosa extrañísima. El libro Fuego Extraño afirma ese tipo de tonteras, perdónenme la expresión, de que Pentecostés, no, 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 a ver, Pentecostés fue un hecho, fue un lugar y un tiempo señalado donde se reunieron, pero el derramamiento del Espíritu Santo siguió. De hecho, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo lo atestigua todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No se limita a la fiesta de Pentecostés. Y dice, de hecho, si nosotros quisiéramos, hay un libro de Craig Kinner que se llama Hermenéutica del Espíritu Santo. Por favor, léala, porque es una manera pentecostal de entender estas cosas. Craig Kinner. Eh, Pentecostés fue un momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la Santa Cena? ¿Qué hacemos con el aposento alto? ¿Qué hacemos con tantos lugares que Jesús, que eran lugares judíos, pero que Jesús les tomó y le dio un significado mayor? Porque recordemos, Jesús no desechó el Antiguo Testamento, lo tomó y le dio la interpretación correcta, porque en el tiempo de Jesús estaba lleno de maestros conforme a su propia mentalidad, a sus propias tradiciones. Y Jesús llegó, este Hijo de Dios, nuestro Hijo, nuestro Señor y Salvador, llegó y dijo, no, esto es para allá, para allá, para allá.
Pentecostés es bíblico, Pentecostés es válido para el día de hoy, querido hermano, y Pentecostés seguirá dando frutos para adelante porque es un movimiento querido por Dios. Y yo mismo yo nací y voy a morir pentecostal aunque esté en la iglesia anglicana. De hecho, tuve que pedir permiso para que me dejaran siguiendo ser pentecostal en la iglesia anglicana. Una cosa muy rara. Bien, mis queridos. Qué bueno que A ver, hermanos, como hablemos la semana pasada, no tengamos miedo a conversar estas cosas. No tengamos miedo a confrontar, a conversar posiciones, porque para esto se están formando, ¿ya? Pero volvamos a lo mismo. Siempre cuando estemos conversando de estas cosas, yo por eso le hablo de la Biblia. Si quiere usted vacunarse en contra de ser judaizante y tener un sano amor a Israel, Hebreos, Santiago. Y ahí está el balance, porque la Biblia misma está ahí todo. Ahí está todo.